ósea. Dentro de ellos vamos a ver la osteopenia, osteoporosis, osteomalacia y osteólisis. ¿Ok? Esta parte ya la hemos visto también con los chicos de práctica. Así que los que están conectados, que son de práctica, se les va a hacer como un repaso más y muy probablemente ya se le fijen, ¿no? Bueno, la osteopenia y la osteoporosis son dos definiciones diferentes, pero las dos involucran el tejido óseo en una disminución de su densidad. En la osteopenia, para evaluación tanto de la osteopenia como osteoporosis, se puede realizar por diferentes estudios, pero el estudio específico para ello es la densitometría. Y la OMS ha proyectado unos criterios en valores, ¿no? de un score denominado Z-score, en el cual de un valor de límite superior a un valor de límite inferior se puede denominar osteopenia, como es de -1 hasta -2.5, y osteoporosis con un valor menor del -2.5. ¿Ok? Ese es algo estandarizado en cualquier lugar del mundo, en el cual se realiza una densitometría para poder hacer la diferenciación de un paciente si tiene osteopenia o osteoporosis en sí. ¿Ok? La evaluación normalmente para hacer el estudio de estas densidades, ¿no? Se hace a nivel de la columna lumbar y de la cadera a nivel del epífisis del hueso del fémur. ¿Ok? Y el Z-score, como es en el caso de este pacientito, no llega a tener el contacto de el límite inferior para poder considerarse una osteopenia. De igual forma, en este caso, el paciente tiene un Z-score de -5 o de -6, y donde la osteopenia se define a partir de -1 hasta -2 ¿no? En ninguno de los dos. Pero también por tomografía podemos hacer una evaluación y considerar un diagnóstico de disminución de su densidad, sobre todo a nivel de la columna, de los cuerpos vertebrales de la columna, donde las imágenes de sus trabeculaciones van a estar más fáciles de ver, ¿no? Más libres. A diferencia, como lo podemos ver en estas dos imágenes comparativas, ¿no? Esquemáticas, donde la parte de la imagen izquierda, donde su densidad es mayor, ¿no? A diferencia de la parte de la imagen derecha, donde la densidad trabecular es menor. Aquí también lo que podemos ver en la tomografía es que hay una disminución de su trabeculación en su porción de la cuerpo vertebral en su interior y también de su cortical. Si ustedes ven, el borde de su cortical está totalmente adelgazado e inclusive parcialmente definido, ¿no? La cortical ósea debe ser una línea bien notoria de alta densidad, ¿no? Que debe estar al borde del cuerpo vertebral. En algunas circunstancias, cuando el compromiso de su densidad está involucrado de una forma importante y podemos sospechar que es una osteoporosis moderada a severa, puede llegar a tener un compromiso a nivel de la articulación o del tejido óseo a nivel de la columna, produciendo fracturas por compresión, ¿no? Como lo podemos ver en esta primera imagen. En la parte superior podemos ver un colapsamiento del cuerpo vertebral, ¿no? En forma de cuña, donde la porción anterior del cuerpo vertebral prácticamente está aplastada en su totalidad. En la siguiente flecha podemos ver una disminución del volumen, ¿no? Con un colapso parcial, tan igual como en la tercera como en la cuarta flecha, ¿no? Hay signos de procesos degenerativos como presencia de osteofitos en su porción anterior, y no solamente involucra el cuerpo vertebral, sino que involucra también los discos intervertebrales y en algunas circunstancias producen anterolistesis o retrolistesis con lesiones a nivel de la médula espinal o de las ramificaciones medulares,
que también pueden tener este compromiso. La radiografía definitivamente no es el estudio a evaluar para poder definir si es que existe o no existe osteopenia o osteoporosis, porque tiene que llegar a tener una desmineralización del 30 al 50% para poder definir de que existe disminución de su densidad ósea, ¿no? Lo otro que podemos observar por medio de una radiografía no solamente es el tejido óseo esponjoso disminuido, sino que también es la cortical ósea se encuentra adelgazada. Ok. Dentro de las osteoporosis encontramos varios tipos, que es dentro de ellos la osteoporosis primaria y la osteoporosis secundaria. Dentro de la osteoporosis primaria encontramos tres tipos, la que son en pacientes que llegan a un estado de posmenopausia, donde la pérdida de la densidad normalmente se da específicamente en el hueso esponjoso. Y la segunda, o el segundo tipo, que es la osteoporosis primaria de tipo senil, es donde la pérdida de la densidad no solamente es en el hueso esponjoso, sino que es proporcional a nivel de la cortical y del hueso esponjoso. La tercera del tipo primario es la osteoporosis juvenil idiopática. La secundaria, o denominado tipo 3, ocurre siempre y cuando de fondo exista alguna enfermedad. Dentro de ellos encontramos las enfermedades por alteraciones endocrinas, como es el síndrome de Cushing, hiperparatiroidismo, la diabetes mellitus. Puede ser también por el consumo de medicamentos como son los esteroides, puede ser por trastornos nutricionales como es en pacientes desnutridas o pacientes anoréxicas, o en otras circunstancias como inflamaciones, enfermedades crónicas como enfermedad celíaca, enfermedades hepáticas, el EPOC, entre otras. Ok, encontramos ahí las dos formas o los dos grupos de tipos de osteoporosis. Pasamos a definir qué es osteomalacia, que es una disminución del tejido óseo o una desmineralización y producción del tejido osteoide secundario a una deficiencia de la vitamina D. Como ustedes saben, la vitamina D se encarga de reabsorber parte del calcio y fijarlo directamente a nivel del tejido óseo. Cuando se disminuye esta posibilidad por la deficiencia de esta vitamina, podemos llegar a tener una osteomalacia. Entonces, ¿qué deficiencia vamos a tener esta patología? La deficiencia de vitamina D o la deficiencia de fosfatos. ¿En qué circunstancias se encuentra esta deficiencia de vitamina D? En la ingesta o absorción inadecuada tanto de la vitamina, de la falta de exposición a la luz, en cirugías gástricas como las gastrectomías o bypass gástricos, enfermedad del intestino delgado, insuficiencia pancreática, deficiencia de metabolismo de la vitamina D, en pacientes con cirrosis, con enfermedades renales crónicas, y en deficiencia de fosfato lo encontramos en ingesta o absorción inadecuada tanto de los fosfatos como el uso de antiácidos y la pérdida renal de los mismos fosfatos. Cuando se da esta desmineralización en los adultos se denomina osteomalacia, y cuando se da esta desmineralización con compromiso a nivel del núcleo de osificación se denomina raquitismo, o de las placas de crecimiento se denomina raquitismo. Ok, estas dos son las presentaciones. Normalmente hay una disminución de la densidad y una alteración en la morfología con encurvamiento de los miembros inferiores en los dos casos, en los adultos y en los niños. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la osteomalacia? Una osteopenia generalizada, huesos largos encurvados. Podemos encontrar algunas fracturas, denominadas en este caso unas fracturas lineales perpendiculares a la cortical, denominadas fracturas de Lossner. En el caso de los niños va a haber un ensanchamiento de la lámina del crecimiento situada entre la epífisis y la metáfisis, una deformidad en forma de copa, ¿no?, de la región metafisial, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos en la primera imagen el ensanchamiento, ¿no?, de la placa de crecimiento, y esta encurvatura en sus bordes, tanto lateral como medial, de sus bordes de esta misma placa de crecimiento que tiene una forma de copa,
¿no? Esto va a predisponer a tener una deformación de la articulación, una alteración del eje articular y del hueso y producir un encorvamiento de los huesos de los miembros inferiores. En la segunda imagen podemos ver una lesión que involucra principalmente la cortical en su borde medial del tercio medio del fémur izquierdo, ¿no? Con un compromiso hacia la parte del hueso esponjoso, que es perpendicular a la cortical del hueso, denominado línea de Loser o fractura de Loser. Imágenes radiográficas sugerentes de un paciente con raquitismo, con una curvatura, disminución del espacio, con ensanchamiento del núcleo de ossificación y también una incurvatura en la región medial y lateral de esta porción en forma de copa. Okay. Hay otra imagen que corresponde, ¿no?, a una fractura nuevamente de proyección perpendicular a la cortical, ¿no?, en relación a una fractura de Loser. En la osteolisis, que es una destrucción del tejido óseo, usualmente en relación a un trauma previo, ¿no? Va a ser una destrucción, un desvanecimiento del tejido, como es en el caso de esta primera imagen, donde se observa una alteración del tejido tanto de la cortical como el hueso esponjoso en el tercio distal de la clavícula del lado derecho. Ocurre también en caso de pacientes ancianos en el cual han tenido que realizarse una cirugía para uso de prótesis, sobre todo en las caderas, y como es un proceso de contusión permanente, no solamente por el uso de la misma prótesis, sino es por la misma aplicación de la prótesis, produce una destrucción del tejido óseo adyacente en relación a una osteolisis. Ok. También podemos hablar de metástasis líticas cuando relacionamos con disminución de la densidad del tejido óseo, donde usualmente las metástasis líticas son más representativas y de mayor frecuencia en relación con la metástasis escleróticas o radiopacas, pero dentro de ellas debemos de reconocer algunos tipos de procesos neoformativos que pueden producirlas. Principalmente dentro de ellos vemos al cáncer de tiroides, al cáncer de células renales, al carcinoma adrenocortical y feocromocitoma, al carcinoma de endometrio, al carcinoma gastrointestinal, el tumor de Wills, el melanoma, carcinoma hepatocelular y carcinoma pulmonar. ¿Cómo lo podemos observar? Como una imagen irregular de radiolúcida en la radiografía que involucra no solamente el tejido óseo esponjoso, sino el tejido cortical, con una deformación en saca-bocado en la parte de la cortical. Usualmente no existe una sola lesión, sino que se presentan con diferentes lesiones en diferentes lugares. En las siguientes imágenes podemos ver la radiografía que se ve parcialmente, pero en la tomografía, tanto en ventana parenquimal como en ventana ósea, se puede observar una lisis prácticamente del pedículo derecho del cuerpo vertebral a este nivel, ¿no?, en relación a una metástasis. En el caso de los aumentos de la densidad, podemos hablar primero que nada de la osteosclerosis, que es un problema genético en el cual existe una alteración, ¿no?, de la lisis por medio de los osteoclastos del tejido osteoide, en el cual no existe esa correlación normalmente de destrucción del tejido osteoide y existe un mayor pronunciamiento de este tejido a nivel de los bordes, sobre todo en los cuerpos vertebrales, en los bordes superiores e inferiores, ¿no? En este caso, da la figura a nivel del cuerpo vertebral, característica como lo podemos ver en la imagen radiográfica, similar a un sándwich o similar a un jersey de rugby. Esto es clásico en un paciente con osteoesclerosis. Aquí podemos ver otras imágenes similares con el signo de jersey de rugby.
Dentro de la metástasis blástica, así como las líticas mencionadas previamente, existen también lesiones blásticas que ocurren en tanto en varones como en mujeres, ¿no? En varones principalmente el más representativo es por neoplasia de próstata, y en mujeres por neoplasia de mama, útero y ovario. En este caso, una metástasis osteoblástica por carcinoma prostático, donde podemos observar una distribución esclerótica difusa, distorsionada en toda la pelvis, a nivel del hueso fémur bilateral, e inclusive en la imagen por tomografía también involucra la columna vertebral. Por imagen por gammagrafía también observamos una proyección de metástasis esclerótica en pelvis, en columna, en costillas e inclusive en la cintura escapular. Existe otra patología que se denomina osteopetrosis, que es una enfermedad también congénita que provoca aumento de la densidad de los huesos, pero en este caso no se endurecen directamente el hueso, sino que existe una sobreproducción del tejido óseo, pero antiguo, ¿no? No es un tejido óseo nuevo, compacto, sino es un tejido óseo antiguo que no se destruye como debería de realizarse por una situación genética. Hay dos subtipos separados de osteopetrosis, como es la osteopetrosis autosómica recesiva juvenil o la autosómica dominante benigna del adulto. En la imagen radiográfica nosotros que vamos a observar es que es todo el tejido óseo de un determinado hueso, existe un aumento de su densidad y no existe una diferenciación de la parte del tejido óseo esponjoso ni de la cortical del hueso como lo vemos en la segunda imagen, a diferencia de la primera imagen donde la cortical y el tejido óseo esponjoso se puede diferenciar. En este también caso de osteopetrosis ocurre ensanchamientos del tejido óseo en la región proximal y distal de los huesos largos, usualmente. La presentación del paciente usualmente va a llegar con fracturas, que suelen ser fracturas transversales, y en la patología ambas formas son anomalías congénitas con defectos cromosómicos localizados, ¿no? Los osteoclastos van a estar defectuosos y el crecimiento excesivo del hueso antiguo, viejo, va a dar la posibilidad de tener unos huesos escleróticos, pero no fuertes. La osteopetrosis en otras imágenes también nos puede llevar a una imagen similar al signo de la chaqueta de Radley, ¿no? Y en la primera imagen, como vemos, no existe una diferenciación de la cortical con el hueso esponjoso, ni en el húmero, ni en la clavícula, ni en el omóplato, ni en las costillas, ¿no? Otras imágenes de osteopetrosis, vemos ensanchamiento de la región proximal y distal de los huesos largos y el aumento de la densidad por de una presentación esclerótica dentro del mismo hueso. La enfermedad de Payet, que es una enfermedad del hueso, es un trastorno óseo crónico común que se caracteriza por una remodelación ósea también anormal. Son huesos normalmente expandidos con un patrón trabecular grueso. Ocurre estas lesiones a nivel de la pelvis, la columna vertebral, el cráneo, los huesos largos, que se ven afectados normalmente con mayor frecuencia. En este caso se correlaciona directamente con la infección viral, como es del paramyxovirus, en asociación con susceptibilidad genética. Hay tres etapas de descripción de la enfermedad de Payet, como es la etapa destructiva temprana, la etapa intermedia y la etapa tardía, donde va a predominar directamente la presentación esclerótica y blástica, ¿no? Estas etapas se correlacionan bien con los hallazgos de las imágenes. Dentro de las presentaciones de las imágenes, nosotros vamos a ver diferentes tipos de caracterización de imágenes, dentro de ellos la fractura de banano y los signos de vértebra en marfil. La presentación a nivel del cráneo, por medio de la radiografía, vamos a ver imágenes mixtas, radiolúcidas y radiopacas de distribución punteada o irregular en todo el cráneo, en toda la calota, ¿no?
no definiéndose adecuadamente su cortical. Aparentemente en este caso no se ve muy bien el ensanchamiento de la calota del cráneo, pero sí se ve en la tomografía este ensanchamiento óseo, ¿no? Es clásico en este tipo de patología. También un incremento de la densidad a nivel del omóplato, como lo podemos ver en este caso, y la fractura característica, que es la fractura en banano, y la vértebra en marfil, que es característico también de este trastorno. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? Vamos a pasar a lo que es un poquito más tedioso, que son tumores óseos y cartilaginosos. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Doctor, ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Escucho, doctora? Dígame, doctora. Doctora Andrea Dávila, ¿alguna duda? doctor, todo claro. Ok. ¿Les parece si tienen 5 minutos para que descansen, para que pasara a la siguiente parte última del tema? Ok. 5 minutos, por favor. Sí, doctor. Está bien, doctor.
Listo, chicos, seguimos. Bueno, los tumores óseos benignos y malignos no son tan frecuentes. Dentro de ellos, los tumores benignos son los que son más frecuentes. Ya hemos ido repasando algunos, como es el osteocondroma en el caso de tumor óseo maligno benigno más frecuente, y el osteosarcoma, dentro de ellos, uno de los más frecuentes de los tumores malignos. Bueno, la radiografía simple nos va a ayudar directamente a tener un panorama, pero existen signos que pueden llevar a ser categóricos para poder definir qué tipo de neoplasia benigna o maligna estamos tratando. Dentro de ello, la información de la radiografía es saber ubicar la localización, ¿no? El lugar donde se encuentra la lesión, qué tipo de características tiene la lesión, ¿no? Como son sus bordes, de qué forma son, si es que tiene qué tipo de instrucción ósea es la que tiene, si es que tiene o no tiene una respuesta perióstica o reacción perióstica, si es que en su interior tiene algún contenido de matriz, que puede ser de tejido óseo propiamente dicho, de tejido condral también, y si es que tiene algún compromiso no solamente a nivel del tejido óseo, sino también a nivel de las partes blandas. La importancia de todo ello es, primero que nada, reconocer la lesión en una determinada edad. Dentro de ello, encontrar la morfología de la lesión, si es que está sola o no, o son múltiples lesiones, si es que está la lesión directamente dentro del hueso, en el periósteo del hueso, o es una lesión de partes blandas que involucra el hueso. ¿Ok? Esta es una tabla en la cual nos da un panorama, ¿no? De todas las lesiones benignas y malignas de acuerdo a las edades. Vamos a irnos enfocando sobre las lesiones más comunes, como son los quistes óseos simples. Puede encontrarse en menores de 10 años y entre 10 a 20 años, ¿no? Con relativa frecuencia. Lo otro que podemos ver son el sarcoma de Ewing, normalmente entre los 5 años hasta los 25 años. El osteocondroma, que es la lesión benigna más frecuente, ¿no? Lo podemos ver entre los 10 años, ¿no? Hasta los 32, 35 años, ¿no? Y el osteosarcoma, ¿no? Que es una de las lesiones malignas más frecuentes, podemos observarlo entre los 25 años y los 40 años dentro de ellas. Las lesiones metastásicas son de mayor edad, ¿no? Los mielomas también, ¿no? De mayor edad, entre otras, ¿no? Al menos esas son las más representativas. La localización de la lesión, existen algunas lesiones que tienen una predilección por una ubicación. Por ejemplo, como les mencioné, el osteosarcoma, como dentro de las lesiones malignas, tienen una predilección por la parte distal del fémur, ¿no? La parte distal del fémur es una de sus ubicaciones más frecuentes. El cordoma, ¿no? Se ubica específicamente a nivel de la región de la parte media del sacro, ¿no? Y el mieloma, por ejemplo, se ubica específicamente a nivel de la pelvis, la columna o el cráneo, ¿sí? Dentro de ellos, por ejemplo, el osteocondroma, tan igual como el osteosarcoma, tiene una predilección, como les dije, por la región distal del fémur o la región proximal, la tibia, ¿no? El quiste óseo simple tiene una predilección específica por la extremidad proximal del húmero y la región proximal del fémur, ¿no? Y así, entre otras, ¿no? Ustedes lo pueden ir visualizando con más tranquilidad más adelante, ¿ok? Estos son unos esquemas en el cual nos lleva a pensar, a ubicar todas las lesiones óseas que podemos encontrar con sus diferentes características, ¿no?
en pacientes normalmente de edad menores de 18 años y en pacientes adultos, básicamente donde la placa de crecimiento ha sido cerrada, también existe este tipo de lesiones. A nivel de la columna, si las lesiones se evidencian básicamente en el cuerpo vertebral, tienen una mayor posibilidad de ser una lesión maligna que en la región posterior donde se encuentran las apófisis, ¿no? O los pedículos. Aquí dan un ejemplo de una localización de la lesión del osteosarcoma parostal. Tiene una especial predilección, como les dije, por la región distal del fémur. Otra presentación de una imagen de osteosarcoma parostal, tanto en el fémur, que es el lugar más frecuente, ¿no? En la imagen A, ¿no? Que compromete la región distal del fémur con un compromiso importante, radiopaco, aparentemente con una reactividad periférica, y en la imagen B, ¿no? Una gran masa lobulada a nivel del tercio proximal del húmero. Básicamente el osteosarcoma tiene una frecuencia de presentación a nivel de los huesos largos, pero principalmente en el tercio distal del fémur y en el tercio proximal del húmero, pero principalmente a nivel del tercio distal del fémur. ¿Ok? Una localización de la lesión, el condroblastoma, tiene una predilección especial por la epífisis de los huesos largos. ¿Y por qué epífisis? Porque esta región, ¿no? Periarticular, que tiene un componente condral, que tiene un componente cartilaginoso, y a partir de ahí se produce la misma lesión, condroblastoma. La localización de la lesión también es importante, ¿no? Si es que existen lesiones ubicadas a nivel del eje central del hueso largo o se encuentran en la región periférica, que puede ser a nivel perióstica o a nivel de la cortical, ¿no? Aquí otro ejemplo de un osteocondroma, que es una de las lesiones más frecuentes que hemos visto en casos clínicos anteriores. Y el límite de la lesión también nos da la posibilidad de caracterizar su malignidad. Cuando encontramos límites, que la lesión tiene bordes, ¿no? Tiene características de ser benigna, ¿no? Y usualmente esos bordes suelen ser de característica esclerótica. Cuando encontramos que sus límites no están muy bien definidos o definitivamente no tienen límites, usualmente son de característica maligna, como es en el caso de el linfoma, el mieloma y la metástasis. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, metástasis a nivel del tercio proximal del fémur y del tercio proximal de la tibia en su borde medial, ¿no? Nosotros vemos una lesión que viene a ser una resorción del tejido óseo en el cual no se define ningún borde esclerótico, no se define ningún límite. Entonces, muy probablemente, como son múltiples lesiones, podemos sospechar que es una metástasis. Más aún si es que el paciente sabe de una patología neoformativa compleja, ¿no? El patrón de destrucción en este caso es un patrón que ustedes tienen que saber, ¿no? Existen tres tipos, dentro de ellos la primera, como es en la imagen, un patrón geográfico, un patrón apolillado y un patrón permeativo. Normalmente el patrón apolillado y el patrón permeativo son los patrones característicos de patologías malignas, ¿no? Como es en el caso del mieloma, el linfoma, el fibrosarcoma y el sarcoma de Ewing, que tienen un patrón permeativo. Permeativo es como un punteado, ¿no? Perforado prácticamente del tejido óseo, ¿no? Y el patrón geográfico, usualmente en pacientes con quistes óseos simples, en condromas, fibromas condromixoides o tumor de células gigantes, ¿no? Por ejemplo, en esta lesión, a nivel del radio de la mano, podemos ver una lesión de bordes definidos con un patrón destructivo ¿de qué tipo? Permeativo, no es. Apolillado, tampoco. Tiene características de ser un patrón geográfico, ¿no? Tiene bordes definidos, aparentemente escleróticos, ¿no?
homogéneo, por así decirlo. En cambio, estas dos, la primera imagen tiene un patrón permeativo. No, la segunda imagen tiene un patrón permeativo, ¿no? Aunque no se ve tan bien, puesto el patrón permeativo en algunas circunstancias pasan desapercibido, ¿no? En cambio, el patrón apolillado, como es en este caso, tiene un patrón totalmente irregular, heterogéneo, ¿no? Distorsionado en la parte de la densidad mineral ósea, ¿no? Es un patrón apolillado. El patrón de destrucción ósea en osteomielitis, considerar, ¿no? Y el hiperparatiroidismo pueden llevar a pensar que puede ser un patrón maligno, ¿no? Porque el patrón de la osteomielitis puede ser de tipo 3, como es permeativo, de tipo 2 apolillado. Y el hiperparatiroidismo también de tipo 3. La respuesta perióstica, que es algo que ustedes también tienen que saber sí o sí, existen diferentes tipos de reacción perióstica, que puede ser una reacción perióstica benigna, como un consolidado de tejido sólido, o puede ser de una reacción perióstica maligna, como es en la imagen en su columna derecha, por así decirlo, ¿no? La reacción perióstica de tipo maligna tiene una forma en sol radiante, tiene una forma en láminas o capas de cebolla, o tiene una forma en triángulo de Codman, que ustedes lo pueden ver en una imagen representativa como es en este esquema. Y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, todavía acabamos de ver lo que corresponde a una reacción perióstica de tipo sólido, ¿no? De un osteoma, ¿no? Una reacción sólida, homogénea, que no da una caracterización de ser maligna. En cambio, la segunda es una reacción perióstica interrumpida, ¿no? Con una destrucción permeativa irregular en sus bordes, ¿no? Usualmente de una situación de una característica maligna. En estas imágenes sí se ve claramente, ¿no? Hay una reacción en sol radiante, como se ve a este nivel y también a este nivel. Y en la segunda imagen, unas imágenes laminares a nivel de la cortical en relación a capas de cebolla. Esa es una reactividad ósea, ¿no? Reactividad ósea de tipo maligna. Acá otras imágenes, otros ejemplos. Acá en el D de triángulo de Codman, miren, una imagen sacabocado, pero que forma un triángulo en la parte más superior, y la imagen C, ¿no? En una forma de láminas sobrepuestas unas sobre otras en relación a láminas o capas de cebolla. ¿No? Otra presentación de osteosarcoma perióstico, si ustedes pueden ver unas líneas, ¿no? En forma de sol radiante, que es el signo característico de este caso, ¿no? En relación a un proceso neoformativo maligno. Y también en su contenido de estas lesiones pueden tener una matriz. La matriz puede contener tejido osteoide, cartílago, tejido mixoide o tejido de colágeno, ¿no? En este caso, como vemos en la imagen, vemos un tejido de matriz condral donde el contenido normalmente es algodonoso, ¿no? Lobulado, ubicado usualmente en la región medular del hueso. Otro tejido de matriz osteoblástica donde el contenido no es tan algodonoso, sino es más sólido, uniforme, homogéneo, encontrado dentro también del hueso esponjoso, del hueso largo. Hablar ya de masas de partes blandas es poder diferenciar si es que la lesión forma parte del tejido óseo y se extiende a partes blandas, o si es que la lesión se encuentra en partes blandas y se extiende al tejido óseo. Esa es una característica que ustedes también tienen que diferenciar. Normalmente, cuando sobrepasa la cortical y existe una distorsión periférica del tejido óseo, normalmente es de características malignas.
cuando desplaza la cortical, pero no la rompe, no la destruye, no la sobrepasa, tiene una característica normalmente de ser benigno, ¿no? Aquí una diferenciación en estas figuras de tumores óseos propiamente dichos en la parte inferior y de tumores de partes blandas en la parte superior que involucran tejido óseo, ¿no? Definitivamente la única forma de reconocerlo es trazando unas líneas hacia el centro de la lesión y dar referencia si es que su centro se encuentra a nivel de partes blandas o a nivel del tejido óseo. Esa es una forma. Otra forma es encontrar el ángulo normalmente agudo presente a nivel de la lesión que se encuentra en tejido óseo, a nivel de y diferencia con el ángulo obtuso que forma la lesión que se encuentra en partes blandas. Usualmente la cortical va a ser desplazada cuando es una lesión de partes blandas y en este caso la cortical va a ser destruida cuando es una lesión de tejido óseo. Las características para poder saber si es que esta lesión es benigna o maligna son las siguientes. O sea, esto es lo que ustedes tienen que saber. Benignos, tiene márgenes bien definidos. Tiene un patrón geográfico. ¿Se acuerdan de los patrones? Patrón geográfico de destrucción ósea. Tiene una reacción periódica sólida e ininterrumpida. O sea, no interrumpe la reacción de su periósteo, ¿no? Es sólido, homogéneo, continuo. No tiene masas de partes blandas. En cambio, los malignos tienen márgenes mal definidos. La destrucción ósea normalmente es patrón apolillado permeativo. El periósteo con reacción interrumpida en sol radiante o capa de Saboya. Y la masa también involucra partes blandas. ¿Ok? La tomografía y la resonancia son útiles para la estadificación de las lesiones tumorales, para encontrar y reconocer el volumen, el tamaño, la localización y su configuración, ¿no? La gamografía es útil para distinguir un mieloma múltiple de una metástasis, para distinguir un tumor esclerótico benigno o maligno de un islote óseo, y la anatomopatología usualmente, bueno, al final te va a dar el diagnóstico definitivo, pero en unos signos categóricos te pueden llevar por imágenes a un diagnóstico también definitivo. Ok, dentro de las lesiones de origen condral hay lesiones benignas y lesiones malignas, como son las siguientes mencionadas. En lesiones benignas, el condroma perióstico, encondromatosis, el condroma de tejidos blandos, el osteocondroma, que ya lo hemos visto, y en las lesiones malignas principalmente el condrosarcoma, ¿no? Dentro de ellos hay diferentes tipos o condrosarcomas secundarios. Principalmente dentro de las lesiones de origen cartilaginoso, el osteocondroma es la lesión de mayor presentación, en mayor número. Normalmente las lesiones de tejido cartilaginoso dentro del hueso tiene una presentación de radiopacidad de espectro algodonoso, lobulado, en forma de popcorn en su interior, ¿no? Con calcificaciones en forma de anillo, punto o coma. Las lesiones normalmente de la matriz son radiolucentes, tienen márgenes festoneados, o sea, curvados, ¿no? Como lo vemos en este caso, ¿no? Sus márgenes son lobulados, festoneados, ¿no? Y una presentación en forma de popcorn, que es una característica de una lesión de tipo condroide. Clínicamente malignos, normalmente las lesiones condroides pueden producir dolor en la lesión, inflamación y desarrollo de una masa. Radiológicamente pneumónico tienen una reacción perióstica, destrucción de la cortical y masa de tejidos blandos. Dentro de ellos encontramos el encondroma, que es el segundo tumor benigno del hueso después del osteocondroma. Tiene una formación de cartílago hialino, es el tumor más frecuente en las falanges de las manos, es ubicado principalmente a nivel de las falanges de las manos. Tiene una zona normal de una displasia condrocítica de la placa de crecimiento, ¿no? La presentación es de 15 a 40 años,
Y las imágenes que vamos a ver es un hueso de los túbulos largos de las manos, es radiolucente, con presencia de calcificaciones en algunas circunstancias, en forma de puntos, arcos, ¿no? Con unos márgenes también festoneados, ¿no? Como lo vemos en este caso, en condroma, ¿no? Una lesión radiolúcida que involucra no solamente la parte del hueso esponjoso, sino que dibuja también la cortical desde su interior, usualmente lobulada, ¿ya? Cuando existen varios encondromas en todo el cuerpo, pero de una morfología totalmente heterogénea, se denomina encondromatosis o enfermedad de Ollier o síndrome de Maffucci, ¿no? Son masas cartilaginosas radiotransparentes con focos de calcificación que se parecen en encondromas solitarios en diferentes regiones del cuerpo. Miren, por ejemplo, esta, en el cual se ve no solamente una destrucción del tejido óseo, sino que produce una expansión del mismo tejido en diferentes partes de los huesos de la mano. De igual forma, en este caso, involucrando la pelvis, involucrando el tercio proximal del fémur y el tercio proximal y distal de la tibia y el peroné. Miren, una encondromatosis. El osteocondroma, que es la lesión benigna más frecuente, hasta un 45%, ocurre más que nada en la metástasis de huesos largos, usualmente a nivel de periférica a la rodilla o a nivel del húmero proximal, ¿no? Pueden presentarse en dos formas, pediculados o sésiles, ¿no? Y es de la siguiente forma. La primera imagen en el lado izquierdo, en la parte superior, es la clásica osteocondroma, ¿no? Que tiene una continuidad, como les dije, de la cortical y del tejido óseo, ¿no? Hay un crecimiento hasta el momento que termine de osificar su núcleo de osificación, sus metáfisis, y existen algunas patologías que pueden simular ser un osteocondroma, como es la miositis osificante, el osteosarcoma, también yuxtacortical, el osteosarcoma de partes blandas, el osteoma yuxtacortical y el condroma perióstico, siempre y cuando sean ubicados a nivel de el tercio proximal de la tibia o el tercio distal del fémur. Los dos tipos, de acuerdo a su presentación, un osteocondroma sésil y pediculado. El primero es pediculado, la segunda es sésil de base ancha, ¿no? Otra presentación, tanto en una radiografía como en una resonancia magnética, la importancia de la resonancia es reconocer en la periferia distal de la lesión, qué tanto de grosor tiene su tejido cartilaginoso, porque como es de origen cartilaginoso, mucho va a depender de este grosor para poder saber si es que este osteocondroma va a ir creciendo en el tiempo, ¿no? Otro tipo de lesión de osteocondroma, para que ustedes lo puedan revisar. Y cuando se encuentra, así como cuando se encuentran los osteocondromas en varias regiones, se denomina osteocondromatosis múltiple hereditaria. Miren la presentación de la, ¿no? Pero ya no es una continuidad cortical y esponjoso de una forma uniforme, sino es una forma totalmente heterogénea, produciendo torsión de la arquitectura del tejido óseo y también expansión del mismo, ¿no? Osteocondromatosis, nuevamente, tanto en radiografías como en tomografías. Puede involucrar los huesos largos y los huesos de la pelvis. Y dentro de los tumores óseos malignos que ustedes tienen el condrosarcoma, el fibrosarcoma, el linfoma, el mieloma, las lesiones metastásicas y el osteosarcoma, que es el más representativo. Dentro de los condrosarcomas encontramos diferentes tipos, ¿no? De origen primario, secundario o metastásico. Dentro de ellos, el condrosarcoma convencional es el más frecuente, ¿no? Y es el que vamos a ver, ¿no? Es un tumor de crecimiento lento, ocasionalmente presenta dolor. Radiológicamente vamos a ver una lesión que expande la médula con engrosamiento de la cortical, con festoneado endostático, calcificaciones, ¿no? Vamos a ver
una expansión del contenido medular, un desplazamiento de la cortical, y en su interior vamos a ver imágenes irregulares de alta densidad en relación a tejido condroblástico en forma punteada, en forma de comas, en relación de forma distorsionada, como vemos en la primera imagen de la radiografía, a nivel del hombro, en la tomografía también en forma punteada de alta densidad, y en la resonancia magnética podemos ver una imagen irregular, de bordes totalmente irregulares, de contenido básicamente cartilaginoso distorsionado de forma heterogénea. El mieloma, que viene a ser uno de los tumores malignos primarios más frecuentes, es el tumor originado de la médula ósea, se ubica usualmente a nivel de la columna, a nivel del cráneo, a nivel de las costillas, ¿no? Puede producir unas imágenes en saca bocado, como ocurre a nivel del cráneo, o unas imágenes osteolíticas difusas, distribuidas en todo el tejido óseo que se evalúa, ¿no? Y lo vemos de la siguiente forma, ¿no? Pueden tener un diagnóstico diferencial como la metástasis, unas lesiones líticas que involucran toda la calota craneana, ¿no? Con imágenes radiolúcidas, heterogéneas, punteadas, difusas en todo el cráneo propiamente dicho, ¿no? Nuevamente, a nivel del cráneo, a nivel de la costilla, a nivel de los huesos largos, aquí a nivel de los huesos largos, tanto a nivel del fémur como a nivel del húmero, el cúbito y el radio. Las lesiones metastásicas usualmente se proyectan al esqueleto axial, como es el cráneo, la columna y la pelvis. Son tumores osteomalignos más frecuentes, de mayor frecuencia en tumores de mama, pulmón y próstata. Normalmente van a producir la presentación de un mordisco de galleta o en saca bocado, ¿no? Dentro de la metástasis son osteolíticas y osteoblásticas, como lo hemos sabido ver previamente. Si es osteoblástica, normalmente va a haber unas lesiones escleróticas que se involucran a nivel de el cuerpo vertebral, como es en la segunda imagen, a nivel de la epífisis del fémur, o puede ser a nivel de la calota craneana. Y si son osteolíticas, van a ser imágenes de baja densidad o radiolúcidas, en el caso de la radiografía, de distribución difusa o distorsión por forma de lisis, ¿no? De la cortical y del hueso esponjoso del hueso que está involucrado. Y por último, los osteosarcomas, que son los tumores malignos más frecuentes, se encuentran entre la segunda y la tercera década de la vida. Tienen diferentes tipos de osteosarcoma, como son los siguientes. Dentro de ellos, el convencional es el más frecuente y el más representativo es el juxtacortical, dentro de ellos el parostal, ¿no? El convencional es el más frecuente, ¿no? Como les decía, de alto grado. Y en imagen radiográfica, la imagen hemos visto en los diferentes casos previos, ¿no? Una imagen totalmente